¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Investigación del Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Hoy es jueves 30 de septiembre del año 2021. Les doy la bienvenida a este nueva ocasión y como en todas las ocasiones previas, tenemos un invitado que viene a hablarnos de sus trabajos de investigación y viene a proponernos nuevas ideas, nuevos conceptos que tal vez hagan un match, empaten con nuestros propios trabajos y de ahí pueda surgir una colaboración que es, entre otras razones, uno de los objetivos de este seminario. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe otro colega y amigo al que apreciamos mucho. Se trata del doctor Rigoberto Fonseca Delgado y como es parte de la formalidad del seminario, voy a leer su semblanza. El profesor Rigoberto Fonseca completó sus estudios de ingeniería en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. Trabajó en el sector privado en el área de desarrollo de software, lideró varios grupos de desarrollo y tiene experiencia con diferentes motores de bases de datos y lenguajes de programación. Posteriormente continuó sus estudios de maestría y doctorado en México en la Coordinación de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE. Al finalizar sus estudios de posgrado, se desempeñó como profesor en la Universidad Yachaitec en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Computacionales hasta 2020 y actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en la Ciudad de México. Sus áreas de investigación giran alrededor de la predicción y clasificación de series temporales y su principal motivación es fomentar la investigación a través de la formación de capital humano. Rigoberto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y somos todo oídos y ojos para tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Les voy a platicar un poquito de algunas aplicaciones que realizamos en Yachaitec, que fueron proyectos terminales de estudiantes de pregrado. Sin embargo, los proyectos fueron bastante buenos y siguen en esta línea de clasificación y series de tiempo. Les vamos a hablar un poquito de aplicaciones basadas en el estudio de electroencefalogramas. Son los proyectos recientes. Ubicándonos un poquito, ¿qué es un electroencefalograma? Por un lado tenemos un dispositivo que trata de detectar la actividad cerebral, donde hay varios sensores que los vamos a llamar canales que detectan de alguna forma la actividad cerebral. Aquí vemos a un sujeto que se le puso el dispositivo y se ven las señales que se van midiendo. El análisis de los factores que influyen en el desempeño de un sistema biométrico basado en ejes va a ser el primer trabajo que veamos, y el segundo trabajo va a ser un sistema de diagnóstico de Alzheimer utilizando electroencefalogramas y modelos de inteligencia artificial. Pues arranquemos con el primer trabajo. Como les mencioné, el título es análisis de factores que influyen en el desempeño de un sistema biométrico basado en ejes. El estudiante que lo realizó se llama Dustin Carreón. Este lo codirigimos entre mi persona y el doctor Israel Pineda. Lo que vamos a ver acerca de este trabajo es una breve introducción con el planteamiento del problema, los objetivos, el método que se desarrolló, los resultados, las conclusiones y el trabajo futuro. Arranquemos un poquito, hablando de sistemas biométricos. Los sistemas biométricos están presentes en muchos escenarios diarios para brindar seguridad a los datos. Actualmente incluso los celulares tienen al menos un sistema biométrico que generalmente es el reconocedor de rostro, la huella digital. Sin embargo, la biometría también puede aplicarse, en muchas otras situaciones que requieran más seguridad, por ejemplo, en los bancos, para salvaguardar el acceso a cuentas de los clientes, el acceso a documentos confidenciales, o también sistemas militares que uno quiera controlar mucho el acceso. Existen una gran cantidad de rasgos biológicos que se pueden utilizar, como puede ser la caminata, el iris, o alrededor del ojo hay unas venitas que también sirven como patrón para reconocer a las personas.
estas radiografías de los dientes, incluso cómo escribimos en el teclado puede servir para reconocer a una persona. Pero varios de estos rasgos biométricos son susceptibles a ataques de fuerza bruta, falsificación y forzamiento directo de los usuarios. Además, un problema constante en la mayoría de sistemas biométricos es que no pueden garantizar que el usuario esté vivo. Con el fin de solventar este problema, se han estudiado mucho las señales bioeléctricas para utilizarlas como características biométricas. Entre estas se encuentran los electroencefalogramas. Aquí vemos un dispositivo con electrodos más grande, que tiene más electrodos, y aquí vemos un ejemplito de cómo vienen las señales. Estas señales se han utilizado principalmente en el área de medicina para hacer diagnósticos sobre problemas asociados con el cerebro. Una de sus características importantes es que son únicas para cada persona, e incluso que cuando se le cambia el comportamiento de la persona, es decir, si se le está tratando de forzar a ingresar a un sistema, eso cambia notoriamente la señal y pues le va a negar el acceso. Estas características las convierten en rasgos potenciales para el desarrollo de sistemas biométricos. A pesar de todas sus ventajas, estas señales requieren un preprocesamiento que puede resultar complejo. En el caso de los EG se requiere preprocesamiento para poder quitar el ruido o manejar la gran cantidad de ruido que tienen. Hay muchos trabajos que proponen una gran cantidad de características que se pueden extraer de estas señales y muchos algoritmos de clasificación para esta tarea. Aún así, la creación de una metodología funcional para el desarrollo de estos sistemas biométricos basados en el análisis de eje es necesaria para avanzar en esta área de investigación. En este ejemplo estamos viendo a dos personas. Acá está la persona 001, estos son dos canales, y acá están la persona 004, y estos son dos canales. Como ven, son dos señales que incluso en dos canales diferentes no se puede saber si es la misma persona, y pues entre dos personas diferentes es difícil de diferenciar. Así planteamos el problema, que existen varias técnicas de preprocesamiento de eje, pero encontrar cómo utilizar cada técnica apropiadamente es un desafío. Por ejemplo, es común utilizar la transformada de undícula discreta, DWT por sus siglas en inglés, pero aún falta comparaciones entre las posibles variaciones de esta técnica. Una de esas variaciones que puede tener un impacto significativo en el rendimiento general del sistema es el nivel de descomposición, porque en cuanto menor es el nivel, pues menor costo computacional tiene. Finalmente, un estudio que no se ha realizado y que sería de gran ayuda para desarrollar una mejor biometría es el análisis del efecto que tiene el tiempo de registro de un eje. ¿Cuánto tiempo le tenemos a la persona conectada a los sensores para poder identificarla? Este análisis proporciona una mejor idea de cuánto tiempo de grabación se requiere para hacer un sistema confiable. Actualmente, varios trabajos de investigación utilizan diferentes tiempos y esto dificulta que se puedan comparar sus resultados. Con eso se propuso el objetivo de desarrollar un sistema biométrico basado en el análisis de señales EEG, considerando los principales factores que pueden afectar el desempeño, con el fin de ayudar a la mejora de desarrollos futuros de este tipo de sistemas. Como objetivos específicos, planteamos comparar diferentes algoritmos de clasificación para identificar cuál es el más adecuado para este problema. También analizar el impacto de los niveles de descomposición de la transformada de undícula discreta sobre el desempeño de los clasificadores y seleccionar el mejor nivel de descomposición. También analizar el impacto que tiene el tiempo de registro del eje sobre el rendimiento de los clasificadores, y todo esto giró alrededor de desarrollar un sistema biométrico avanzado en señales eje, utilizando los resultados que se fueron obteniendo en cada etapa. El flujo general del sistema que se desarrolló, que se propone, tenemos la parte de adquisición de datos, hay una parte de preprocesamiento, se extraen características de las señales, después estas señales entran a un clasificador, hay una parte de optimización de hiperparámetros para que el clasificador dé el mejor desempeño posible, y después se obtienen los resultados de clasificación. Y hablando un poquito más a detalle de los EEG, tenemos varios canales. Aquí estamos viendo el sistema de posicionamiento 1020 que fue propuesto por la Federación Internacional de Sociedades de Electroencefalografía y Neurofisiología Clínica. Ahora, qué nombrezote. Pero bueno, ellos sugirieron este sistema inicialmente.
donde los electrodos se colocan en el cuero cabelludo de la persona para registrar su actividad. Generalmente se utilizan varios sensores, que les llamaremos canales, que registran simultáneamente la actividad en diferentes regiones del cerebro. Con respecto a los datos, utilizamos dos conjuntos de datos. El primer conjunto lo denominamos DEEP, que fueron videos que se les puso a las personas a ver, son señales donde a la persona se le puso a ver un video de YouTube y se les tomó sus ejes. El objetivo era ver sus reacciones de sentimientos de cada persona, pero pues se tienen los videos de personas identificadas, así que los queremos utilizar para reconocer a las personas a través de sus ejes. Esa es nuestra tarea. Tenemos un montón de señales de diferentes personas y queremos clasificar a las personas a través de sus ejes. En esta base de datos hubo 32 participantes sanos, hubo 40 registros por cada sujeto, se usaron 32 canales de eje y cada registro duró 60 segundos. Fue una prueba larga, pero durante 60 segundos estuvo la persona viendo el video y al final del video registró sus emociones. El otro conjunto de datos se desarrolló en el INAOE. Este sí está orientado a construir un biométrico donde a cada persona se le puso enfrente de un monitor y se le fue mostrando un número para que pronuncie en voz alta ese número. Hubo 51 pacientes sanos, o participantes sanos, perdón, 135 registros por cada sujeto, solo se usaron 14 canales y la prueba fue mucho más pequeña, de 2.5 segundos por cada sujeto. Con respecto al preprocesamiento de datos, generalmente el procesamiento de señales se puede dividir al menos para este tipo de problemas, en el filtrado del ruido y en la descomposición de las señales en bandas de frecuencia. Por simplicidad nos enfocamos en el segundo tipo de procesamiento, cuyo objetivo es facilitar el análisis de señales en lugar de limpiarlas. El problema del ruido también es un problema complicado, pero ahorita arrancamos primero con el de estudiar la descomposición en bandas de frecuencia. Las dos técnicas más utilizadas son la descomposición de Fourier y la descomposición de ondícula discreta de DWT. En la literatura se reporta que de la DWT puede revelar características relacionadas con la naturaleza de las señales que no son obvias para la transformada de Fourier. Y de forma práctica, ya que lo que se va haciendo esencialmente es ir haciendo un filtro de pasabajas y pasaltas, uno va viendo en cada nivel de descomposición cómo va quedando la señal y es más fácil de entender el proceso. Con respecto a los niveles de descomposición, ya que usamos la DWT, se utilizó la DWX4 como undícula madre debido a su funcionamiento suavizado, que, o sea, funciona muy bien con electroencefalogramas. Eso lo encontramos en la literatura y reporta que con esta undícula madre se obtienen buenos resultados. También sería interesante a futuro probar con otras undículas madres. Este trabajo se compararon diferentes niveles de descomposición para analizar el impacto en el rendimiento del sistema. Lo que primero se hizo fue aplicar 5 niveles de descomposición para tener estas bandas. Y después se fue tomando con diferentes grupos, como si fueran 4 niveles de descomposición, 3 niveles de descomposición o 2 niveles de descomposición. Aquí estamos viendo un ejemplo. Esta es la señal original. Al aplicar el primer nivel de descomposición, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y este es el residual después del quinto nivel de descomposición. Después se extraen características de estas bandas o las señales que tenemos en cada banda. Igual en la literatura hay muchas características para acotar el trabajo. Empezamos con la energía relativa wavelet o RWE por sus siglas en inglés, o energía de ondícula relativa, la cual consiste en aplicar estas ecuaciones que en pocas palabras lo que hace es comparar la cantidad de información que hay de una banda con respecto al total de todas las bandas. Y esto nos da un vector que dependerá de cuántas bandas tengamos, va a tener más elementos. Este va a ser nuestra entrada a los clasificadores. Este vector de características se extrae por cada canal y cada canal fue descompuesto en varias bandas, entonces vamos a tener unos vectores un poco grandes. Adicionalmente, los datos fueron normalizados para evitar los efectos causados por las diferentes escalas. Entonces, lo que se utilizó fue una clásica normalización min-max para que todo quede normalizado por cada característica. Como modelos de clasificación,
probamos los métodos las máquinas de soporte de vectores, que lo que buscan es encontrar el mejor hiperplano que separe a los datos. Del área de modelos que utilizan métricas de distancia, vecinos más cercanos. De los métodos de ensamble usamos Random Forest, que busca generar el mejor ensamble. Del grupo de estadísticos seleccionamos un modelo bayesiano simple. Igual de otro método de ensamble usamos AdaBoost. Y de redes neuronales usamos la red neuronal más simple, que es el multicapa, el perceptrón multicapa. Cada uno de estos modelos tiene diferentes hiperparámetros que deben ser ajustados para obtener el mejor desempeño de cada modelo. Para hacer este ajuste, se utilizó el 20% de los datos para seleccionar los mejores hiperparámetros. El resto de los datos se utilizaron para lo que mostraremos más adelante. En este ajuste se utilizó una búsqueda greedy o una búsqueda grid, como lo quieran llamar, que fue probando todas las posibles combinaciones y seleccionamos la mejor. Entonces, así de los diferentes clasificadores, fuimos obteniendo diferentes hiperparámetros para cada base de datos. Y en general, pues, como es de esperar, los hiperparámetros varían en cada base de datos porque obviamente varía el hardware que se utilizó y cómo se obtuvieron las señales en cada base de datos. Si acaso coincidieron, para el caso de AdaBoost, ahí sí se obtuvo una coincidencia de este conjunto de hiperparámetros que daban los mejores resultados en ambas bases de datos. Para la evaluación del experimento, lo propusimos como un clasificador de multiclases, donde vamos a tener, cada persona va a ser una clase y queremos ver que también le va a este clasificador multiclase. Para eso utilizamos el average accuracy o desempeño promedio, con esta expresión que considera los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. También consideramos el macro averaging sensitivity, que es la sensitividad, pero considerando un problema multiclase, y el macro averaging specificity, que es la especificidad considerado en multiclase. Sensitividad asociado a los verdaderos positivos y especificidad asociado a los verdaderos negativos. Con respecto al primer experimento que considera los niveles de descomposición, tenemos nuestro conjunto de datos, viene la descomposición de WT, se evaluaron diferentes niveles. Después de que se descomponen los datos en bandas, extraemos el vector de energía relativa wavelet. Después se dividen los datos en entrenamiento prueba, se realiza la clasificación, se evalúan las métricas de desempeño, comparamos los resultados y seleccionamos el mejor nivel de descomposición. Con respecto al experimento de registro de tiempo, se hizo planteamos dos escenarios. Uno donde se hizo una segmentación sistemática, donde tenemos los datos, tenemos la señal, y de la señal fueron tomándose muestras de un tamaño, por ejemplo, por poner un ejemplo, de un segundo, y del siguiente segundo es otra muestra, el siguiente segundo es otra muestra, el siguiente segundo es otra muestra. Esas son muestras que tomamos sistemáticamente. Después se utilizó el resultado del paso anterior, que era la mejor descomposición wavelet. Se extrajo el vector de energía relativa. Igual se dividieron los datos en prueba, entrenamiento y prueba. Se clasifica, se evalúa el desempeño, se compara y analizan los resultados. El otro escenario con respecto al tiempo fue tomar muestras aleatorias. Es decir, tenemos toda la señal y en lugar de tomar solo la muestra de el primer segundo, después el segundo segundo, después el tercer segundo, se toma un inicio aleatorio, se toma un segundo desde ese inicio aleatorio. Ahí se toma otro inicio aleatorio y se toma otra muestra de un mismo tamaño, y así sucesivamente hasta generar el número de muestras. Esto es para aumentarle un poco de aleatoriedad al experimento y ver qué pasa si tomamos pues, muestras en diferentes condiciones. De la parte que continúa es muy parecido. Con respecto a los resultados del nivel de descomposición, en la parte izquierda estamos viendo los resultados que obtuvimos con la base de datos DEEP, y en la parte de derecha con la base de datos Biomex que se obtuvo en el INAOE. Como podemos ver, al aumentar el nivel de descomposición va mejorando el accuracy de los diferentes modelos. Es decir, con pocos niveles de descomposición se tienen malos resultados, con muchos niveles de descomposición se obtienen mejores resultados, pero en general los resultados son bastante buenos.
Si hay que resaltar algo, los mejores niveles, los mejores resultados los tuvimos con Support Vector Machine, en el caso de datos de la base de datos DEEP, en el caso de la base de datos DEEP. Los peores resultados los obtuvimos con el bayesiano Naive Bayes, que fue el más sencillo. Eso se explica fácilmente porque los bayesianos aprovechan o asumen que no hay correlación entre las características, pero nuestras características están muy correlacionadas, ya que de por sí los canales están un poco correlacionados, y después al hacer la descomposición, pues también van a estar, descomposición en bandas, también hay una correlación por ahí entre los datos. El mejor resultado en la base de datos DEEP lo obtuvimos con 3 niveles de descomposición. En general, con la mayoría de clasificadores se obtuvo el mejor resultado, o un resultado bastante bueno. Con el caso de Biomex, el mejor desempeño lo obtuvo AdaBoost, con los primeros niveles de descomposición, ya usando 5 niveles, fue Random Forest quien presentó los mejores resultados. Igual el bayesiano fue el que peores resultados obtuvo, por la misma razón de la correlación de las características. Algo interesante es que con 2 niveles de descomposición se obtuvieron resultados pues bastante buenos. Aquí estamos viendo una gráfica que nos resume un poco el trabajo con respecto al tiempo de registro. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que usamos diferentes tiempos? Entonces aquí está con los resultados con la base de datos DEEP. Aquí se hizo una prueba de 0,25 segundos, 0,5 segundos de registro, 1 segundo de registro, y así hasta usar los 60 segundos que teníamos con esta base de datos DEEP. Obviamente, cuando se usa más tiempo, pues se obtiene un mejor desempeño. Los clasificadores tienen más información para tomar la decisión. Y cuando se usa menos tiempo, 0,25 segundos, pues se obtiene el peor desempeño con todos los clasificadores. Algo interesante aquí es que la especificidad y el accuracy tienen un comportamiento parecido, y el mejor resultado lo obtuvimos con 60 segundos, pero a partir de 40 y 50 segundos ya no había una diferencia estadísticamente significativa. Para hacer esta prueba utilizamos una prueba J-Lins T al cuadrado, y los resultados mostraron que no había diferencia significativa desde 40 segundos. Esto quiere decir que con 40 segundos se obtenían resultados iguales a con 60 segundos. Pero los resultados con menos tiempo también fueron bastante buenos. Perdón. Como lo podemos ver en la gráfica. Nuestro peor resultado estuvo, si acaso, abajo de 96, pero estuvieron entre una banda de 96 y 99 con la mayoría de tiempos. Perdón. Acá estamos viendo los resultados con Biomex. Recuerden que aquí teníamos mucho menos tiempo, entonces los experimentos más pequeños usaron igual 0,25 segundos, 0,5 y así hasta cumplir los 2,5. El resultado es igual, cuando usamos más tiempo se obtienen mejores resultados, pero como aquí abajo usamos pues ventanas pequeñas de tiempo, sí vemos que pues, el desempeño es mucho menor. Aquí vimos que a partir de 1,75 equivale a usar, es un muy buen tiempo es una muy buena cantidad, ya que no hubo una diferencia significativa con respecto a utilizar todos los 2,25 segundos. Y eso es bastante bueno porque es un tiempo razonable. Una persona sí puede estar casi 2 segundos tomándose la muestra y tener un muy buen accuracy para reconocer a la persona. Ahí vemos la especificidad y el accuracy, que son muy similares. Esta es la parte que les mencioné de que no hubo diferencia significativa entre los tiempos, desde 1,75. Como conclusiones, este sistema biométrico logró una sensibilidad y especificidad y precisión superior al 95% con ambos conjuntos de datos. La comparación de los clasificadores presentada en este trabajo ayuda a identificar el mejor clasificador para cada conjunto de datos. Aunque la literatura recomienda usar entre 5 o 4 niveles de descomposición, nuestros resultados experimentales mostraron que se pueden usar menos niveles para obtener resultados significativamente similares. Se puede sugerir usar unos 75 segundos de registro de eje para estudios futuros debido a los buenos resultados obtenidos con este tiempo. Como trabajo futuro de este trabajo, pues tenemos analizar y seleccionar los canales, los diferentes canales, con el fin de tener pues al tener menos canales es más fácil de usar el sistema. Entonces, si logramos disminuir el número de canales, pues
va a ser más aplicable. Comparar con otros algoritmos como que están mostrando muy buenos resultados como Deep Learning o estrategias como Deep Learning. Y se debe estudiar el desarrollo de sistemas multimodales para analizar cómo esto puede disminuir el tiempo de registro requerido y aumentar la seguridad del sistema. Como multimodales queremos usar otras señales que podría ser, por ejemplo, la imagen o el rostro de la persona, o la persona cuando está hablando, o incluso la voz, ya que en la base de datos Biomex se grababa la voz de la persona cuando hablaba. Hasta aquí el primer proyecto. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, si no les muestro el segundo proyecto y dejamos las preguntas para el final. Como usted prefiera, profesor, usted díganos. Ok, para respetar el formato de estos seminarios, creo que continúo con el segundo proyecto y de ahí vamos a la sesión de preguntas. Ok, vamos tomando notas entonces. Ok. El siguiente proyecto, como cosas importantes o resaltar, este es un trabajo de analizar los factores que mejoran el desempeño de un biométrico con ejes. Lo realizó Dustin. Dustin era un estudiante de pregrado, con este fue su trabajo de titulación. Y pues también hay que resaltar que era muy buen estudiante. Actualmente está haciendo su maestría en Francia, en la Universidad Paris-Saclay. Igual ganó una beca y pues sigue trabajando en estas cosas de inteligencia artificial y pues ya les contaré de su futuro cuando pase. Este otro trabajo es un sistema de diagnóstico, sigue en la línea de utilizar electroencefalogramas, pero aquí queremos diagnosticar una enfermedad que es muy común, que se llama Alzheimer. El trabajo lo realizamos con Paola Martínez, ella es la estudiante, en colaboración con la doctora Graciela Salum, ella es biomédica, pues nos ayudó mucho en esta parte de la biomedicina. No, resaltar de Paola, ella en cambio ganó también trabajo de pregrado y se ganó una beca Erasmus. Está también estudiando allá en Europa, no sé por qué les gusta mucho irse a Europa, pero allá les gusta irse. Lo que vamos a ver acerca de este trabajo es la descripción de la enfermedad, el planteamiento del problema, la parte de preliminares con su marco teórico, la construcción del sistema de diagnóstico, los experimentos resultados, las conclusiones y trabajo futuro. ¿Qué cosas con el Alzheimer? Es el tipo de demencia más común. En Estados Unidos, más de 5 millones de personas viven con Alzheimer. Esta es la sexta causa de muerte en Estados Unidos. Una de cada 3 personas mayores muere por Alzheimer o algún otro tipo de demencia. En comparación, al menos en Estados Unidos y Canadá, el Alzheimer causa más muertes que el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos. En un estudio entre el 2000 y el 2018, las muertes por enfermedades cardíacas fueron disminuyendo. Sin embargo, disminuyeron un 7.8%, mientras que las muertes por Alzheimer han ido aumentando, ya que en parte porque la gente vive un poco más, pero pues sí, el Alzheimer es una enfermedad que hay que empezar a considerar muchísimo, porque pues, ha crecido mucho el impacto de esta enfermedad. ¿De qué trata esta enfermedad? Aquí a la izquierda estamos viendo el cerebro de una persona normal, perdón, y a la derecha una persona con Alzheimer. Si ven, se van haciendo estos huequitos. Lo que sucede es que las conexiones de las células cerebrales y las células mismas se degeneran y mueren, destruyendo finalmente la memoria y otras funciones mentales importantes. Esta pérdida de memoria es el defecto más feo o el más grave, y la confusión es el segundo efecto entre los síntomas principales. Algo muy malo del Alzheimer es que no tiene cura, pero la medicación y las estrategias de manejo de la enfermedad pueden mejorar temporalmente sus síntomas y ayudar a la gente a tomar decisiones. Existen varias opciones para diagnosticar el Alzheimer. Algunas, entre ellas hay pruebas que utilizan pruebas de sangre o estas neuroimágenes que realmente son muy buenas, pero son muy costosas y poco prácticas. Las ventajas del diagnóstico temprano es que un diagnóstico positivo dado a tiempo ayuda al paciente y a su familia a informarse sobre la enfermedad y a tomar decisiones sobre el futuro. Son decisiones importantes con respecto a las finanzas, asuntos legales o las necesidades futuras que tendrá la persona. Las personas con Alzheimer avanzado han olvidado hasta cómo cepillarse los dientes o cómo comer. Es
Es importante, si es que se va tomando decisiones, de buscar a alguien que le ayude a cuidar a la persona. Un diagnóstico precoz ayuda a los pacientes a garantizar la prescripción de medicamento que retrasa los síntomas y que pueden ayudarles a afrontar la enfermedad. También reduce los costos personales y sociales de la enfermedad porque permite al paciente buscar un tratamiento para los síntomas, como que también asociados como la depresión y la psicosis. Siempre es mejor tratar las enfermedades en una etapa naciente o incipiente, cuando todavía hay algo que se pueda hacer para que los pacientes se sientan mejor antes de sufrir un daño cerebral permanente. Un diagnóstico negativo de la enfermedad, es decir, que le digan que no tiene Alzheimer, también es bueno porque permite buscar otras afecciones con síntomas similares que pueden ser reversibles, como la depresión, problema de tiroides, problema de nutrición o algún medicamento que le esté afectando. En general, brinda a las personas mayores oportunidades de participar en ensayos clínicos, porque si ya tenemos a alguien con Alzheimer, podría participar en un ensayo que nos pueda ayudar a mejorar los tratamientos, pues, para otras personas o para la misma persona. Como problema se planteó que un diagnóstico médico de la enfermedad de Alzheimer es difícil y sus síntomas a veces se descartan como consecuencias normales del envejecimiento. El diagnóstico de esta enfermedad generalmente se realiza mediante la combinación de diferentes pruebas. Las más utilizadas son las pruebas fisiológicas como análisis de sangre, líquido cefalorraquídeo, examen neurológico, hay uno que se llama mini examen de estado mental y técnicas de imagen que ayudan a ver cambios físicos en el cerebro y descartar otras posibles causas de los síntomas. De aquí es importante mencionar que la única forma de estar seguro es, pues, cuando el paciente ha muerto, hacer una biopsia del cerebro y ver qué le pasó, lo cual no hay muchos pacientes que les guste esa idea. Un tema interesante en la actualidad es que varios grupos de investigación han comenzado a investigar el potencial de los electroencefalogramas para el diagnóstico del Alzheimer, en especial considerando que los sistemas de registro de EEG son cada vez más económicos y posiblemente móviles o no invasivos. En especial lo de no invasivos, no hay que estar abriendo la cabeza para ver qué pasa. Sin embargo, se requiere determinar qué características de estas señales y qué modelo de inteligencia artificial obtiene mejores resultados para el diagnóstico del Alzheimer. Así nos planteamos diseñar un sistema para identificar esta enfermedad de Alzheimer basado en las mejores características extraídas de una señal EEG y el mejor modelo de inteligencia artificial. Como objetivos específicos nos planteamos analizar las características más utilizadas para afrontar los cambios producidos por la enfermedad en el Alzheimer, con el fin de encontrar cuáles funcionan mejor. Comparamos diferentes modelos de inteligencia artificial para clasificar entre pacientes con la enfermedad y sujetos de control que estaban sanos. Se desarrolló un sistema, o se planteó como objetivo desarrollar un sistema utilizando los resultados de los análisis previos para clasificar entre personas o reconocer entre personas que tengan Alzheimer y sujetos de control o sujetos sanos. Aquí es importante mencionar que el Alzheimer se puede ver en las señales de EEG. Produce principalmente tres efectos. El primer efecto es la desaceleración de la señal. Esto significa que hay un aumento un aumento en las potencias bajas, de bajas frecuencias, y una disminución, perdón, hay un aumento de potencia en las bajas frecuencias y una disminución de potencia en las frecuencias más altas. Este es el efecto de desaceleración. El segundo efecto es la reducción de la complejidad, es decir, la señal tiende a ser más regular o menos compleja, o si quieren, como menos ruidosa, se tiende a ser una señal más regular. Y el tercer efecto es la perturbación de la sincronía. Lo que sucede es que cuando trabaja el cerebro, generalmente trabajan en colaboración diferentes partes del cerebro. Cuando una persona tiene Alzheimer, esta colaboración se reduce. Para este trabajo nos enfocamos principalmente en los primeros dos efectos, que son los por simplicidad, para hacer más fácil el estudio. Y sería interesante estudiar esto como trabajo futuro. Entre las diferentes características que se pueden extraer desde el lado para determinar este efecto de la reducción del enlentecimiento del Alzheimer, están las características espectrales. Entre ellas está el Power Spectral Density, el Total Average Power, de Median Frequency, de Specific Spectral Power Radius. Todas son características características espectrales de alguna forma. Para medir la complejidad se han propuesto muchas características. La mayoría son variaciones de entropía,
diferentes a las entropías están el Lempel-Zip Complexity. La idea de esta característica es tomado de la compresión de datos. Si nosotros comprimimos un archivo, si es fácil de comprimir es porque hay muchas secciones que son muy parecidas, entonces el archivo es fácil de comprimir porque estas secciones se reemplazan por un token y se hace mucho más pequeño el archivo. Asimismo, con una señal, si una señal es fácil de comprimir, es porque hay muchas secciones que son muy parecidas, es decir, la señal es más regular, entonces pues se puede ver que es más fácil de comprimir y por eso lo asociamos con esto de complejidad. La otra característica es la dimensión fractal de Higuchi, donde la dimensión fractal nos da una idea de cuán sensible a los cambios en las condiciones iniciales es la señal, o podemos verlo como cuán irregular es la señal o cuán, pues sí, es la esencia de dimensión fractal es sensible a los cambios en las condiciones iniciales. Pero nos dan una idea de si la señal es más regular o menos regular. Aquí estamos viendo dos ejemplos, que vemos un paciente sano donde vemos una señal que parece ruido, o sea, se mueve mucho, y acá vemos una señal de un paciente enfermo, que si le ven la señal tiende a ser más regular y tiende a ser más, a ver más en las bajas frecuencias, hay más trabajo por ahí. Aquí estamos viendo algunas de las características que se sacaron a cada de estas señales. Y sí podemos ver que varían bastante. Entonces la siguiente tarea es ver pues, cuál funciona mejor. Para eso tenemos diferentes modelos de clasificación. Usamos igual que en el trabajo anterior, el perceptrón multicapa, que no es más que tener varias capas de neuronas conectadas. El máquina de soporte de vectores, como lo platicaba, que era buscar el mejor hiperplano que separe a los datos, cada vecinos más cercanos, nuestro viejo Ney Bayes. Con respecto a la construcción del sistema de diagnóstico, los datos los obtuvimos de esta base de datos que está disponible en este enlace donde había 12 pacientes, 11 de control, se usaron 16 canales. En total se sacaron 657 muestras de estas personas, o trials, como los llamaremos adelante. Para nuestro experimento usamos las señales EEG, se extrajeron las características y después se evaluaron los modelos de clasificación. Se utilizó una validación cruzada de 10 pliegues. Con más detalles de los datos, como ya les mencionaba, había 23 pacientes, 12 con Alzheimer, 11 sanos. Hubo más de 5 minutos de registro con los pacientes despiertos, relajados, con los ojos cerrados. Los Alzheimer se organizaron en muestras de 5 segundos libres de artefactos. O sea, un experto agarró cada Alzheimer y fue quitando artefactos como puede ser los parpadeos. Eso mete en ruido a la señal. Entonces, tomó muestras de 5 segundos sin artefactos y a cada una de estas muestras es la que llamaremos trial de 5 segundos con 16 canales que pertenecen a un mismo sujeto. En total había 657 trials, 400 de personas con Alzheimer y 257 de pacientes con control. Como vemos, está muy desbalanceada la base de datos. Para solucionar ese problema o como no es el objetivo de esta investigación atacar el problema de desbalanceo, pues equilibramos la clase seleccionando 257 ensayos al azar de los 400 ensayos de pacientes con Alzheimer. Y procedimos a la primera etapa, que es evaluar las características individualmente. Entonces tenemos todas las características, estas son las abreviaciones que usamos. Ya las había mencionado: Power Spectral Density, Total Average Power, Median Frequency, Relative Power. Con respecto a la complejidad se usó las diferentes entropías, el Lempel-Zip Complexity y la dimensión fractal de Higuchi. Como clasificador utilizamos una red neuronal, un multicapa. Y aquí estamos viendo los resultados que obtuvimos. Estas son las características que miden el enlentecimiento de la señal y estas son las características que miden la complejidad. Entonces, estos son los resultados que tuvieron en accuracy, especificidad y sensitividad, donde del un grupo, de las que miden el slowing, el mejor resultado lo tuvo el Power Spectral Density, y del otro grupo fue la dimensión fractal de Higuchi. Lo que hicimos después fue comparar
con los diferentes clasificadores. Entonces seleccionamos de todas las características las que mejor desempeño tenían. Entonces, bueno, para esto seleccionamos las que tenían mejor desempeño e hicimos una prueba de significancia estadística para ver si era diferente el desempeño, y como no había diferencia estadística, seleccionamos la Impulsive Complexity, la dimensión fractal de Higuchi, y del otro grupo la Sample Entropy, Power Spectral Density y Relative Power. Y todas estas características las probamos individualmente con los diferentes clasificadores, con el perceptrón multicapa, con la máquina de soporte de vectores, con los cabecinos más cercanos y con el Naive-Bayes. Y estos fueron los resultados que obtuvimos, donde tenemos los clasificadores y las características y sus resultados. Aquí el mejor desempeño lo tuvo la red neuronal. Así propusimos un sistema donde tenemos la señal EEG, se extrae la dimensión fractal de Higuchi y el Power Spectral Density de cada canal. Esto entra a una red neuronal para la clasificación y estos son los resultados que obtuvimos con solo una característica. Después también probamos combinando dos características, usando las dos características que entren a nuestro mismo clasificador, y este fue el resultado que obtuvimos. Si aquí, si acaso no hay una diferencia entre la accuracy, una diferencia estadísticamente significativa, pero si vemos que cambia en cambio la sensitividad, y esto es importante porque aquí es cuando le decimos a alguien que no tiene la enfermedad. Entonces es mejor decirle a alguien que sí está enfermo para que se haga otra prueba más profunda y se alivie, a decirle que está sano y que no haga nada. Como conclusiones, las características que obtuvieron mejores resultados en clasificar entre pacientes sanos y enfermos fueron el Power Spectral Density, la dimensión fractal de Higuchi. Una simple MLP mostró un buen rendimiento. Igual los hiperparámetros fueron ajustados como el trabajo anterior, haciendo una búsqueda en fuerza bruta, seleccionando la mejor combinación. Se obtuvieron los mejores resultados utilizando solo una característica que represente cada efecto del electroencefalograma, y los ejes parecen tener un buen potencial para una herramienta de diagnóstico de Alzheimer. Lo que se propone a futuro es trabajar con más bases de datos, clasificar entre diferentes tipos de demencia, probar otros enfoques como el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo, e investigar si es posible disminuir la cantidad de canales necesarios con el fin de facilitar el uso del sistema. Para terminar y haciendo publicidad, lo que hemos visto son trabajos de pregrado en esta área de clasificación y predicción de señales. Entonces, como trabajos futuros un poco más complicados, está extender el trabajo de biométricos con el fin de reconocer un eje, reconocer en el eje cuando una persona pronuncia un número, porque tenemos los números y queremos ahora reconocer que está pronunciando. Perdón. Esto nos ayudará a construir un mejor biométrico que esté asociado a algo que la persona sabe. En el trabajo de biométrico se observa que las características propias de cada persona afectan considerablemente a la señal. Esto nos va a pegar al problema de acá de reconocer qué está diciendo, qué está pronunciando. Y en general a todos los problemas de clasificación de ejes, que son problemas para estas interfaces cerebro-computador. Esto también se observa al tratar de reconocer patrones en los ejes. Lo que se propone es desarrollar alguna forma de quitar estos patrones propios de cada persona para facilitar la clasificación. Una estrategia podría ser a través de una red adversaria que pueda aprender a generar ejes y que pueda engañar al biométrico. Entonces, la idea sería entrenar una adversaria para que pueda generar electroencefalogramas que puedan engañar al biométrico. Con el siguiente paso sería que ya se tiene una red que puede hacer eso, tratar de quitar ese ruido a cada señal para mejorar la clasificación o el problema de clasificación. Esto por un lado. Por otro lado, igual en esta área de las señales, otro problema muy interesante sería las series de tiempo que aparecen en la bolsa de valores. Desarrollar un pequeño agente que pueda mejorar la rentabilidad con una utilidad mayor al 30% en 6 meses, esto sería generar dinero.
también es muy difícil porque la bolsa de valores son señales con muchísimo ruido y que les afecta cualquier cosa. Si Trump mandaba un Twitter, se caía la bolsa de valores o subía, o sea, depende del Twitter, depende de lo que pase. Entonces, cualquier agente que pueda mejorar estos márgenes o estar cerca de estos márgenes es muy, muy valioso. Y regresando al tema de biomedicina, tenemos el problema de la diabetes. La diabetes es que nuestro cuerpo no regula bien el nivel de azúcar. Al fin del día, el nivel de azúcar se puede medir constantemente, tenemos una serie de tiempo. También podemos medir el ritmo cardíaco que nos da una idea de la actividad física. Con imágenes se puede tomar muestras de lo que está comiendo. De hecho, hay una base de datos que ya reúne esas tres fuentes de información y lo que se quiere es estudiar cómo se podría mejorar un controlador de páncreas artificial. La idea es buscar la relación entre el ejercicio, lo que come y el nivel de azúcar para poder mejorar la dosis de insulina que recibe cada persona. Con eso termino. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta es muy bien recibida. Muchas gracias, Rigo. Muy interesante tu presentación. Mi primer observación, antes de que cualquiera de los asistentes a nuestra sesión quiera hacer alguna pregunta, mi primera observación o mi primera solicitud es que cuando tengas listo tu herramienta de predicción de bolsa, me vengas a buscar, por favor. Encantado. Le Y hemos trabajado platicamos. bastante, pero no, esa cosa está difícil. Sí, supongo que sí, pero bueno, tenemos fe en ti y entonces esperamos mucho de ello. En tanto llegan más preguntas, no observo ninguna. Yo te quería decir que en lo que toca al primer proyecto, ambos, por cierto, me parecieron muy interesantes, pero en lo que toca al primer proyecto, ¿tú crees que este enfoque del electroencefalograma se pudiera utilizar eventualmente como sustitución del polígrafo? Para detectar mentiras sería interesante. Sería muy, muy interesante estudiarlo porque es muy difícil. Yo creo que sí, sería muy interesante. Cualquier cosita le afecta a una persona y eso se ve en su electroencefalograma. Entonces es muy probable que cuando esté mintiendo eso le genere estrés y ese estrés se va a ver en el electroencefalograma. De cosas que nos pasaron cuando grabamos la base de datos como anécdota, Por favor. era nosotros reunimos un montón de personas que les vayamos tomando la muestra y en general la señal siempre se ve bien ruidosa, parece un montón de ruido. Pero de repente llegó una persona que su señal se veía bien regular. Había hasta un ratito que se le dice que cierre los ojos, su señal parecía un seno, estaba bien, bien regular. ¡Qué Entonces nos barbaridad! llamó la atención y le preguntamos que, pues, si tiene alguna idea de por qué su cerebro funciona así. Entonces ella nos dijo, lo que sucede es que tengo problemas de ansiedad, entonces tomo medicamentos para la ansiedad y esos Exacto. medicamentos hacen que la señal se haga muy, muy, muy regular. Y Ujú. eso le permite controlar la ansiedad. Entonces esa persona con esos medicamentos cierra los ojos y se pone en estado zen. Supongo que asimismo cuando está mintiendo debe ser el caso contrario, o sea, de poner súper activa la señal y sería interesante ver. Es fácil, bueno, algo que nos limitó allá en Yachay es la construcción de estos dispositivos para leer electroencefalogramas. Acá en México sí los hay, es por eso que acá se construyó la base de datos y sería bastante sencillo hacer el experimento del polígrafo, solo ponernos de acuerdo con varios estudiantes, hacer las clásicas preguntas de control de cómo se llaman, dónde viven y preguntas donde tenga que mentir. Ujú. No, sería muy, Pues muy bonito. bueno, entonces mi siguiente pregunta, y otra vez pero esta vez está vinculada con ambos proyectos y creo que tú me diste pie para ello, aunque ya también se me ocurría, es que el sujeto, pues es el resultado de muchas interacciones con su medio y también con su interior, ¿no? El sujeto es, yo creo que uno de los objetos de estudio más complejos que puede haber en el universo es el cerebro humano y que está determinado o influido pues
como ya lo mencionaste, por su estado de ánimo, pero también, por ejemplo, por los fármacos que en su momento pueda estar tomando, por su estado de salud. Me refiero, por ejemplo, a que además de ser un paciente o un sujeto bajo estudio, podría ser, por ejemplo, epiléptico. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde estas particularidades del sujeto pueden influir en la determinación de sus características? O sea, tú me acabas de decir justamente, y a mí se me ocurrió, que un antidepresivo o un ansiolítico pueden, vamos a decirlo como ingenieros en electrónica, pueden modificar el espectro de frecuencia del EEG, ¿no? Entonces, ¿no podría esto llevar a determinaciones o a selecciones equivocadas? ¿En qué medida estas influencias pueden perturbar, vamos a ponerlo así, pueden perturbar la clasificación del EEG? Bastante, realmente debe afectar bastante. Sí, sería interesante hacer un estudio más a largo plazo con este tipo de personas, porque sí, la señal visualmente se ve que cambia. Entonces, cuando haces después el procesamiento, extraes las características, los valores cambian muchísimo. Eso es hasta lo afecta bastante. Entonces, llevándolo al problema de biométrico, pues sí, si la persona toma el medicamento, no toma el medicamento, supongo que le va a afectar. Por eso sería bueno un estudio con diferentes días a la persona diciéndole que tome el medicamento, sin el medicamento, para tratar de medir cuánto le pega. Ajá. Y en el Alzheimer, pues también, porque justamente se parece a un síntoma. El síntoma del Alzheimer es que se vaya haciendo más regular la señal, que es justamente el Exacto. efecto que se busca en las personas que toman antidepresivos. Pues se puede confundir. Justamente esa es una de las razones para tratar de hacer estos estudios, porque se confunden los síntomas de alguien que tiene depresión, puede ser similares a los de alguien que tiene Alzheimer. Entonces, si se descarta que tenga Alzheimer, pues ya se puede atacar la depresión o viceversa. Muy Sí bien. debe, en conclusión, sí debe afectar mucho. Sería interesante estudiarlo. Eh, la ventaja de los EEGs es que son estudios que se pueden hacer fácilmente. El dispositivo no es tan caro, incluso se puede imprimir o construir. Y con muchos estudiantes voluntarios, pues sería interesante ver qué sale. Una última pregunta de mi parte. Mencionaste que tú utilizaste este wavelet, que es la de la familia Dobechis. ¿Por qué no usar la Fourier? Usamos más, al principio de todo, usamos un montón, usamos varias formas de descomponer la señal, también usamos los filtros Butterworth, algo así. Usamos diferentes tipos de descomposiciones y la que más fácil de usar a nosotros se nos hizo fue la transformada wavelet, por eso de que la íbamos haciendo por capitas, o sea, íbamos haciendo una descomposición y veíamos pasaba, a las que están en alta frecuencia y baja frecuencia, y íbamos viendo lo que nos van quedando. Entonces, Perfecto. como método de estudio se nos hizo más fácil ir viendo qué pasaba cuando aumentaba el nivel de descomposición. Sí sería interesante hacer una comparación más formal entre Fourier y Wavelet, a ver si se pueden mejorar los resultados, pero por el lado de ingeniería fue más fácil usar la DWT para ir viendo qué pasa en cada paso. Perfecto. Digamos, te refieres también a este asunto de la complejidad computacional del procesamiento, ¿no? Porque pues Muy entre bien. más descomposiciones hagas, pues más se demora. Claro, claro, tienes razón. Pues no hay ninguna pregunta de nuestro auditorio. No sé si haya alguna otra posibilidad, alguien que quiera preguntar, ya sea por su audio o por el chat. Si no es así, pues entonces vamos a dar por concluido el seminario y le agradecemos mucho a nuestro invitado de hoy, el doctor Rigoberto Fonseca, por su participación, que a mí en particular me pareció muy interesante
y muy aplicada, ¿no? En el sentido de que tiene muchas posibilidades de el uso en nuestra vida cotidiana. Y bueno, les agradecemos mucho a nuestro participante, a nuestros asistentes, y los invitamos a nuestra próxima sesión, que será en 8 días. Muchas gracias y hasta entonces. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.